tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una cápsula virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy pues vamos a tocar un tema de mitos y realidades del cáncer con el Ok. doctor Ángel Arana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas Muy tardes. bien, ¿cómo estás? Bien, aquí ya, pues tocando los temas. La otra vez estuvimos invitados al doctor Ángel, el doctor Omar. Ujú. Ahorita lamentablemente no nos pudo acompañar, me comentas que estaba aquí en cirugía. Sí, se quedó un poquito ahí en cirugía, Ujú. la cirugía se retrasó un poco, pero como quiera, yo me Pero no, pude no le ir. están haciendo cirugía a él, ¿no? Él está haciendo la... Él está haciendo cirugía. Digo, no es, ¿qué le pasó al doctor o algo así? Sí, ya sé que de repente mucha gente piensa que uno está operando y de Sí. repente a veces a uno Que es le el que le toque. toca. No, hombre, no, pero sí, ahorita el doctor pues no nos pudo acompañar desafortunadamente. Entendemos que son gajes del oficio. A veces a ti Sí. también te toca, ¿no? En Sí, ocasiones. normalmente hay cosas que no prevés, sobre todo las cirugías solemos estimar cierto tiempo de cirugía, Ujú. pero digo, al final de cuentas siempre hay factores que no se consideran y que hacen que se retrase un poquito la cirugía, ¿no? Digo, sabiendo que tú eres cirujano oncólogo, ¿cómo es más o menos no sé, el tiempo o ahí el tiempo que se lleva o un proceso? ¿Cuánto tiempo se puede llevar? El más mínimo. Em, Depende del tipo de cirugía, por ejemplo, las cirugías más pequeñas que llegamos a hacer es sobre todo la colocación del catéter puerto. El catéter puerto normalmente lo que nos funciona a nosotros Ujú. es para la quimioterapia. Ok. Normalmente el catéter puerto es un catéter que se pone directamente en un vaso que llega directamente hacia el corazón. Ujú. Este, bueno, vamos un poquito a hacer Desmenuzando, ¿no? contexto, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque me Normal, dices catéter puerto y no te sí, ya, entiendo. ya Digo, sé. trato de imaginármelo, pero no Sí, puedo. sí, A sí. ver, trato de... Digo, normalmente hay pacientes, como habíamos mencionado en varias cápsulas, los pacientes oncológicos o los pacientes que tienen algún diagnóstico de cáncer, en su gran mayoría van a recibir, ya sea antes de la cirugía o después de la cirugía, algún tipo de quimioterapia. Ok, La mayoría de las veces de las quimioterapias suelen aplicarse por la vena. ok. Sí, Bien intravenosa, ¿no? Como se le se conoce. aplican vía intravenosa. El problema de utilizar venas de los brazos es que en algunas ocasiones es un poquito molesto para el paciente, porque cada vez que vas a ir a una aplicación de este esquema de quimioterapia, pues hay que canalizar una de las venas de los brazos y no sé, si el esquema de quimioterapia va a ser semanal, pues cada semana te tienen que estar canalizando en una vía diferente, ¿no? Ujú. Entonces eso al final de cuentas después de 3 o 4 o 6 semanas pues ya es muy difícil un acceso, ¿no? Sí, Entonces lo ideal es que cualquier paciente que vaya a recibir cualquier esquema de quimioterapia sea mandado con nosotros o que nosotros ya lo estemos considerando para la colocación de este catéter puerto. ok. El catéter puerto, la opción es la mejor opción que tenemos para estar infundiendo quimioterapia, ¿Por qué? porque es un catéter que lo colocamos en quirófano, Ok. obviamente, es una cirugía completamente ambulatoria, es decir, yo te programo hoy a las 3 de la tarde, terminamos el proceso de la cirugía a 4 O sea, de la digamos que tarde. el promedio es máximo El una promedio, hora, 40 el minutos. promedio de la aplicación es 1 hora, Ujú. más o menos, entre lo que es de pasar a quirófano. Entras a quirófano, normalmente es con anestesia local y Ok. sedación, es decir, pasas a quirófano y prácticamente el anestesiólogo te duerme. Nosotros colocamos el catéter, checamos que esté bien colocado el catéter, que esté funcional. Terminamos, en lo que tú te recuperas de la anestesia, en lo que ya Ujú. despiertas bien, te vas a casita, ¿no? Tengo una duda ahí. La anestesia local, o sea, yo entiendo local porque se aplica en una Ujú. zona específica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estoy con lo correcto o me Estás en lo equivoco? correcto, completamente, ya. O sea, que diga, 10. no, hombre, sí he estudiado, ¿eh? Sí, 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 ya vi. Normalmente tenemos varias formas de De hacer aplicar. procedimientos, Ok. ¿no? Los procedimientos pueden ser desde que te duermen completamente, es decir, te duermen completamente, Ujú. te colocan un tubo para que podamos trabajar nosotros.
Hay bloqueos regionales, es decir, el anestesiólogo duerme de la cintura para abajo, lo que comúnmente... Y el paciente sigue estando despierto. Y el paciente sigue estando despierto, pero no siente de la cintura para abajo o del tórax hacia abajo, Okay. dependiendo de la zona que queramos trabajar. Es lo que comúnmente la gente llama como raquia, ¿no? Okay. La ventaja de la raquia es que el paciente está despierto, nosotros trabajamos, no sé, si voy a hacer un procedimiento en una pierna o en la región inguinal o una biopsia de ingle, lo que tú gustes, pues prácticamente él no siente de la cintura para abajo, nos permite trabajar, trabajamos y terminamos el procedimiento. Y la otra es anestesia local, digo, si vamos a tomar una biopsia pequeña de piel, pues prácticamente no te vamos a dormir para eso, ¿verdad? Sí, como fue el caso, que Como- cuando me aplicaste la anestesia, Ah, sí sentí, digo, nada más esta parte fue la que se quedó dormida. Y ya, exacto. te lo juro que no sentí nada, o sea, nada más sentía como que algo se movía, Ujú. pero no, o sea, no sentí nada. Sí, digo, Literal ahí. esa es la ventaja de la anestesia local, que por ejemplo, como en tu caso se considera como una cirugía ambulatoria, por Ujú. decirlo así, es decir, ese mismo día se te hizo el procedimiento y ese mismo día te vas a casa. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una? Pues hay unos que podemos hacer en consultorio y hay otras que necesariamente En tenemos quirófano, que ¿no? pasar a quirófano. Oye, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema 8 de marzo, me gustaría saber más que nada el concepto del cáncer de mama. Ujú. Ahí cómo es el proceso, digo, se clasifica, tiene un proceso diferente para cada tipo de cáncer de mama, o cuánto tiempo dura ahí la cirugía. Normalmente el cáncer de mama suelen ser, dependiendo del tipo de cirugía planeada, Ujú. el tiempo estimado de cirugía puede ir en promedio de la gran mayoría, va de entre 1 hora y media a 2 horas, que Ok. normalmente lo más frecuente es cirugía conservadora de mama, es decir, son lesiones pequeñas en la mama y el checar la región axilar o lo que normalmente muchas de las mujeres van a estar escuchando, Ok. que es el ganglio centinela, ¿no? Cuando te refieres a conservadora de mama, te refieres a evitar retirar 100% Toda la mama. toda la mama. Digo, ahorita, por ejemplo, actualmente el cáncer de mama ha evolucionado así abismalmente. Ok. Anteriormente, se tomaban las biopsias en quirófano y a las mujeres se les decía, ¿no? Oye, tienes una bolita en la mama, no sé si es buena o es mala. Si es mala, Ujú. vas a salir sin el pecho, o sea, se te va a hacer la mastectomía radical. Si es buena, pues nada O sea, más de plano quitamos tu extirpaban bolita. todo Sí, antes. exacto. O sea, antes, o sea, si era malo, era mastectomía radical. O sea, O sea, todo era todo. mastectomía radical. Sí, entonces fuimos avanzando durante este tiempo Ujú. ¿qué es lo que yo les menciono a mis pacientes? Sobre todo, te digo, me refiero al aspecto de las mujeres porque pues es el cáncer que se presenta casi prácticamente en las mujeres, ¿no? Claro. Un pequeño porcentaje es en hombres y digo, pero la gran mayoría de mis pacientes son mujeres, ¿no? Ujú. Este, Normalmente el cáncer ha evolucionado tanto y la evolución ante el cáncer de mama porque una pregunta bien frecuente que me llegan a hacer es, oye, mi tipo de tumor es bueno o es malo, ¿sí? O la típica, si el cáncer a veces al recibir la noticia es cáncer es igual a muerte o algo así, ¿no? Me imagino. Exacto, o sea, muchos tienen ese miedo, digo, y al final de cuentas se los repito y se los digo, el diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte. Ujú. Actualmente hemos avanzado tanto en cuanto a tratamientos de cáncer que prácticamente la sobrevida de la gran mayoría de nuestra población va arriba del 90%. O sea, es decir, aquellos pacientes, tú por el solo hecho de que te digan que tienes diagnóstico de cáncer, tienes prácticamente hasta un 90% de probabilidades de que tú tengas una curación, ¿no? Ok. Entonces, desde ahí los resultados han sido pues gratificantes y han sido, la verdad es que muy buenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes que también solemos tener es, oye, ¿mi cáncer es bueno o es malo? Digo, al final de cuentas todo el cáncer es malo. Ujú. Digo, el cáncer tiene, es la capacidad de la célula de
desarrollarse en un órgano y capaz de viajar a otro órgano de una forma descontrolada. Que es lo que se le conoce ahí como metástasis, como ¿no? metástasis, Okay. es decir, viajó a otro sitio, ¿no? Entonces, desde ahí estamos hablando de una enfermedad que no se controla, que no tenemos control como tal, y que por eso es la urgencia de hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ujú. Entonces, todo cáncer es malo. La ventaja de que el cáncer es, entre más temprano lo encuentres, obviamente tus opciones de tratamiento van ampliándose, ¿no? Es decir, si yo tengo una lesión pequeña, pues obviamente tengo múltiples opciones para el tratamiento, la recuperación es mucho más rápida, la evolución es mucho más rápida y pues sobre todo la sobrevida es prácticamente cercana de un 90 a un 100%, ¿no? Me imagino que antes de, previo a iniciar el tratamiento o en la etapa inicial que realizas la biopsia, ¿no te ha Ujú. tocado pacientes que te han preguntado o que te han dicho, Doc, si me hace la biopsia, no sé, con eso se me va a quitar el cáncer o me va a disminuir o se va a diseminar? O sea, ¿sí Sí, te han tocado pacientes? normalmente hay, existe ese mito, sobre todo por el hecho de que, o sea, no sé, el instinto Ajá, natural que te dice es, si yo tengo un tumor, pues mejor quítamelo de una vez. Y si claro. me lo quitas por completo, Pues pues ya no voy a tener. ya no lo tengo y automáticamente ya estoy curado, ¿no? Pues tiene cierta lógica porque al final de cuentas sí llegamos a hacer esos pasos, ¿no? Es Ujú. decir, tengo una lesión en la mama, tengo un tumor en la mama, y pues, ¿cuál es uno de los tratamientos? Quitarlo por completo. Aquí la diferencia es que hay que saber antes que todo si ese tumor, esa nueva lesión o eso algo diferente que te está pasando en tu cuerpo es cáncer. Ok. Y ante todo vamos a hacer una biopsia. Y digo, no le tengamos miedo a las biopsias porque la gran mayoría de las biopsias suelen salir negativas. O sea, nada más es un paso para llegar al diagnóstico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, como en tu caso, oye, acabo de tener un lunar, me está creciendo, está cambiando de coloración, me voy a tomar una biopsia. Desde que escuchan biopsia dices, pues es que algo malo va a pasar. No Sí, necesariamente. es que yo siento que más que nada, culturalmente, las personas que no conocemos quizá este tipo de palabras o de terminologías, pues, y más que estar relacionada con un oncólogo o con el cáncer mismo, Ujú. digo, las personas por naturaleza se sorprenden o se asustan. Y ahí es cuando uno, quizá de parte profesional, es donde tienes que entrar y calmar al paciente, ¿no? Sí, digo, es que es eso. O sea, la verdad es que te digo, anteriormente y cuando uno empieza a estudiar medicina, dices, pues prácticamente hasta cierto punto por eso son estas cápsulas, porque existe toda la evolución del cáncer ha sido tan rápido que antes, o sea, tú empiezas a estudiar medicina y dices, híjole, cáncer, pues es que se van a morir y todo, ¿no? Ya que te adentras dentro de este mundo de lo que es la oncología o dentro de lo que es el cáncer, Sí, te das cuenta que prácticamente, pues es la enfermedad de hoy en día. Los tratamientos son de vanguardia, es decir, prácticamente cada día te están saliendo nuevas terapias para tratar de claro. erradicar el cáncer, nuevos tipos de tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia, todo tipo de tratamiento, radioterapia, cirugías. Nosotros también estamos avanzando mucho en cuanto al tratamiento de la cirugía. La gran mayoría de las veces antes todas las cirugías eran abiertas, ahorita ya las hacemos por laparoscopía, por robótica. Las biopsias de mama antes todas las abríamos, es decir, todas las programábamos en quirófano, abríamos Ujú. la mama y tomábamos biopsia de la lesión de la mama. Ahorita digo, la gran mayoría y prácticamente el 80-90, no, arriba del 90% de todas las mujeres la biopsia pues se hace guiada por ultrasonido y con una aguja truco, ¿no? Es decir, igual en consultorio, pasa la paciente, ponemos anestesia local, agarramos el transductor, el ultrasonido, localizamos el nodulito que es sospechoso, Ujú. introducimos la aguja y tomamos la biopsia, ¿no? Y ese mismo día que fuiste a la consulta, que ya vimos tu mastografía, tu ultrasonido, pues ya te vas prácticamente hasta con una biopsia, ¿no? Es lo que se le conoce como cirugía mínima invasiva, ¿no? Bueno, es de lo que me estás platicando Mm, ahorita. sí, Más. pues más que nada es, la cirugía mínima invasiva tiene que ver más que nada ya el hecho de pasar a quirófano.
Ah, ok. Sí, el hecho de pasar a quirófano es la cirugía mínimamente invasiva, porque ya estás en un acto quirúrgico, ya vas a quitar completamente un órgano, Ujú. ya sea un estómago, un colon, lo que tú quieras, y lo puedes hacer de dos formas, tanto la cirugía clásica, que es abrir el abdomen y por una laparotomía, o la actualmente, que es la mínimamente invasiva, que es por la poroscopía. Las biopsias pueden ser biopsias abiertas o biopsias percutáneas, que es Ok, la ok, versión de ok. la mínimamente invasiva, Ah, ¿no? ok. Entonces la biopsia abierta es, yo tengo una lesión aquí en la cara, pues abro, quito y cierro. Yo tengo una lesión en la mama, pues en vez de abrir la mama, buscar entre el tejido mamario y sacar el tejido, pues obviamente pongo el ultrasonido y percutáneamente tomo la biopsia O sea, de ese no nódulo. invades, solamente vas directamente Vas directamente a al la afectado, lesión. ¿no? Ok. Entonces, obviamente, la recuperación y la tasa de éxito es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, en cuanto a biopsias, las biopsias percutáneas es como la mínima Ok, invasión sí, ¿no? Sobre todo. de los cirujanos, ¿no? Los mitos acerca de que se va a diseminar en Con la una biopsia, ajá. biopsia, la verdad es que son bajos. O sea, sinceramente la biopsia, la tasa de diseminación es escasa, prácticamente nula. Este, que esa es la finalidad de que se tome por un cirujano oncólogo, porque nosotros llegamos a tener, o cuando sospechas de un cáncer, se toman las medidas necesarias para que ese porcentaje tan mínimo de diseminación pues Mm. prácticamente sea nulo, ¿no? Es decir, no sé, prácticamente si desde el inicio estás empezando a sospechar que hay un cáncer debajo, pues obviamente tus tasas de esterilidad, tu tasa de manipulación de la muestra, tu tasa de a la hora de manejar todo, de tomar la biopsia, de manejar la muestra, de colocarla y todo, pues obviamente son más cuidadosas con esa finalidad, ¿no? Entonces, si tú me dices, no me quiero tomar una biopsia porque se me va a diseminar, pues no. Es que ahorita, como tú mencionas, la ventaja de que en estos tiempos es que la tecnología va avanzando. Yo siento que a su vez como va avanzando la tecnología médica, a veces las personas piensan que también va subiendo el índice de niveles de cosas que nos pueden dar cáncer, ¿no? Como, por ejemplo, yo he escuchado, ves que te mencioné, no sé si te recuerdas en la cápsula anterior, te Ujú. mencioné que mi mamá antes me decía, no te dejes el microondas Porque te porque va a da dar cáncer. cáncer. Y también hay varios mitos que, no sé, mamás o personas dicen que el teléfono, las tablets, o ciertas cosas que se fabrican pueden causar cáncer. ¿Qué tan reales? Digo, aquí actualmente cada una, son lógicos estos nuevos mitos, Ujú. porque pues nuestros hábitos han ido cambiando y las cosas o la tecnología con la que vamos empezando a tener este contacto, pues ante algo nuevo, pues obviamente todos empezamos a sospechar Sí, ¿no? de que vamos a tener algún tipo de cáncer. No todas son erróneas, sí hay que ir detectando cada una, pero por ejemplo las más frecuentes entre que son el uso de celular puede causar algún tipo de cáncer, pues obviamente no, ¿sí? El uso de los microondas, siempre y cuando se use en las medidas en las que ellos lo estipulan, de no meter aluminio al horno de microondas o no quitar la pantalla protectora del horno de microondas, pues creo que no hay ningún problema con el hecho de que desarrolles cáncer. Pero si quitas la pantalla protectora, metes la comida con aluminio, pues obviamente eso te va a explotar y lejos de darte cáncer te vas a causar algún Va a ser otro tipo de accidente. reacción, claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay cuando se desarrolla un cáncer, independientemente de cualquier tipo, llámese mama, llámese un cáncer, que te puede dar en cualquier zona, una leucemia, etcétera, ¿tienen algún factor necesariamente de que sea hereditario o no sé, qué nos puedes decir sobre el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, quizá en general, que Ok. nos puedas platicar? Mira, normalmente muchos piensan y muchas de las preguntas es si mi cáncer es hereditario, ¿no? O si yo tengo algún factor hereditario que hizo que me diera algún cáncer. Y esto está más relacionado con
con el aspecto familiar, es decir, cuando yo ya tengo el diagnóstico de cáncer, ya sea mamá o papá, obviamente tu siguiente pregunta es ¿por qué me dio? Y si tengo algún factor hereditario, si puedo llegarlo a transmitir a uno de mis hijos. Y esa creo que es una duda muy válida. La tasa de probabilidad de tener un cáncer hereditario es bajo, es alrededor del 5%. Todos los cánceres a nivel de presentación son esporádicos, es decir, son múltiples factores que hicieron que ese cáncer se desarrollara. Y solamente un 5% de todos esos cánceres sí están relacionados con alguna mutación genética, y que eso es lo que nosotros llamamos como síndromes hereditarios. Es decir, ya se conocen ciertas mutaciones de genes que están relacionados no solamente con un solo tipo de cáncer, sino con varios subtipos de cáncer, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la mutación de BRCA1 normalmente se relaciona con cáncer de ovario, cáncer de mama, y aquellas mujeres que tienen cáncer de mama, que tienen esta mutación, pues obviamente hay que hacerles el tratamiento también para disminuir el riesgo tanto de mama como de ovario. ¿Sí? E igual se les da su consejería genética para el aspecto familiar, porque sí tiene un antecedente o sí tiene un impacto sobre su familia. No sé, ¿cuál podrías tú decir que han sido, o son más bien, los cánceres, si se utiliza la palabra correcta, cánceres más quizá anormales o extraños que te han tocado o que pudieras conocer? Pues es que, digo... Varía, la verdad es que es muy variable. Digo, los más extraños son, por ejemplo, ¿qué puede ser? Ahorita acabo de tener un sarcoma de Ewing. Normalmente este sarcoma se caracteriza porque se desarrolla en los huesos, ¿sí? ¿Cómo ese cáncer cómo funciona? Este cáncer es un cáncer que se desarrolla en el hueso. Normalmente tiene afección ósea y pues el primer síntoma es dolor óseo, ¿no? Dolor óseo, o una tumefacción, es decir, que empezamos a ver que en el brazo empieza a haber una lesión. Prácticamente se toma una radiografía de piernas, de manos, y localizamos este tumorcito donde se ve la lesión en el hueso. Pero ahorita acabo de tener un paciente que tiene un sarcoma de Ewing extraóseo, y la verdad es que es sumamente raro, ¿no? ¿Ahorita te tocó apenas o...? Sí. Y ese paciente, digo, si nos puedes platicar, o si sí. No sé cómo fue, ¿cómo lo trataste? Tiene un sarcoma de Ewing extraóseo. Normalmente el sarcoma de Ewing, la característica es de que desde el inicio se considera que es una enfermedad sistémica. Entonces el tratamiento inicial debe de ser con quimioterapia. Una vez que se le da el esquema de quimioterapia, se controla la enfermedad, nosotros ya entramos como cirujanos a quitar toda esta enfermedad. Sí, es decir, primero se le da la quimioterapia, localizamos el tumor, es decir, lo encarcelamos, por decirlo así, y una vez que ya lo tenemos bien localizado, entramos y quitamos la lesión, ¿no? Con la finalidad de que no se disemine nuevamente. Prácticamente es como si tenemos ahorita un panal de abejas. Sí, y que es lo único que estamos haciendo, pues con la quimioterapia empezamos a cerrar esa habitación, empezamos a cerrar todas las ventanas para que tratan de contener el cáncer. El cáncer. Entonces la finalidad de esa quimioterapia es que tienes un panal de abejas, que tienes todas las ventanas abiertas, pues empiezas a cerrar cada una de las ventanas. ¿Y qué es lo que haces? Pues los empiezas a contener. Una vez que ya tienes todo contenido en una sola zona, pues ahora sí entras y directamente sobre todas las abejas, pero ya sabes que nada más va a estar en una habitación, ¿no? ¿Y cómo es, médicamente, cómo es posible cerrar o encapsular? ¿O cuál es el proceso que tú haces? Nosotros, prácticamente es la quimioterapia. Lo que hacemos es de que la quimioterapia lo encarcela, por decir así. Es decir, si tengo la lesión que solamente va en el dedo pulgar, pues antes de que brinque hacia los otros dedos, pues prácticamente le doy la quimioterapia para que se localice en este dedo, y ya cuando veo que está localizada en este dedo, pues prácticamente se elimina, ¿no?
Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los sarcomas? Los sarcomas es lo que hacemos, digo, no, los sarcomas son tumores que se desarrollan en su gran mayoría en tejidos blandos o tejidos óseos. Es decir, se puede desarrollar en el antebrazo, en el brazo o en las piernas. Los más frecuentes son las piernas. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Pues tengo el sarcoma, ese sarcoma, pues lo que hacemos es que lo quitamos completo, es decir, quitamos todo el compartimento, es decir, quitamos toda la lesión con un margen negativo que nos permite sacarlo encapsulado, ¿no? Okay. Es decir, si tengo un osteosarcoma, un rhabdomyosarcoma, que es un tumor del músculo de cualquier sitio, ya sea de los brazos, antebrazos o piernas, quitamos ese rhabdomyosarcoma todo encapsulado, es decir, con ciertas fibras musculares que me permiten sacarlo todo en bloque, es decir, sin que lo diseminemos. Esa es la gran diferencia. Una cosa es tomarle la biopsia, que en la biopsia sí entramos vía percutánea, tomamos una muestra pequeña nada más para saber qué tipo de tumor es y ya. A la hora de hacer ya la cirugía como tal, ahora sí lo que hacemos es quitarlo completamente desde raíz, sin diseminarlo, sin que esto dejemos la probabilidad de que este tumor se disemine a otro lado, es decir, que viaje a otro sitio. ¿Y cómo logramos eso? Quitándolo encapsulado, es decir, quitándolo completo. ¿Cómo sabes si lo quitaste encapsulado? Es decir, si tu tumor está aquí adentro y está rodeado de músculo, ¿qué es lo que hacemos? Pues no le quito el músculo. Como que lo despegas, lo separas. Lo separas y hacemos, si está encapsulado, tenemos que este es el tumor y está rodeado de músculo. Lo más frecuente que llegamos a pensar es, pues quitas el músculo y agarras el tumor y lo quitas. Pero ahí yo no lo estoy quitando por completo porque a la hora de quitarlo tengo alto riesgo de que se disemine. Pero si está encapsulado por un músculo, pues me llevo junto con él ese músculo. O sea, es necesario que retires también el músculo. Entonces quitamos una parte del músculo, desinsertamos ciertas fibras musculares para que a la hora que quitemos el tumor, lo quitemos encapsulado. Y como lo quitas encapsulado, el riesgo de diseminación, el riesgo de que viaje a otro sitio y el riesgo de que dejes esa enfermedad ahí mismo es muy bajo. Entonces eso es la finalidad de hacer una cirugía oncológica, que sepas cómo quitar ese tumor de la mejor forma en la que vas a tener mejores resultados. ¿Sí? Eso en el aspecto de los sarcomas. En mama es exactamente lo mismo. Tienes una lesión, entras y aunque la palpes, pues dices, pues le abro, quito el tumor y terminé. No, en realidad también es igual. Se hacen ciertas técnicas en las que logras quitar ese tumor encapsulado. Es decir, sin que lo abras, sin que te queden pedacitos, sin que te queden fragmentos. Entonces lo que hacemos es una resección en bloque. Nosotros así le llamamos en bloque, o una resección amplia. Es decir, localizamos el tumor y la finalidad es hacer ciertas técnicas en la que tú cuando saques ese tumor, lo saques con tejido sano, es decir, con tejido encapsulado, para que no se disemine ese tumor. Y por ejemplo, ahorita que te tocó el caso de cáncer en los huesos, ¿cómo fue ahí? ¿Fue el mismo método? Él tenía un sarcoma un sarcoma de Ewing extraóseo, es decir, estaba localizado en la pierna, la pierna derecha, en el compartimento. Pero en el hueso. No, extraóseo, por eso sí, no, es que si tú me dices óseo, digo yo, insisto, pienso o sea, si me dices óseo y pienso en hueso, o sea. Sí, por eso te digo que lo habitual es que sea en hueso. Cuando son en hueso, es decir, cuando son sarcomas de hueso, pues digo, localizas el tumor, y si está localizado en la articulación de la cadera, pues haces la resección, es decir, cortas el fémur, cortas la articulación coxofemoral, sacas todo el tumor y pones una prótesis. ¿Sí? Como las prótesis de cadera que utilizan habitualmente los traumatólogos. ¿Sí? Entonces, en un paciente con un cáncer, si está afectada
por un tumor óseo la articulación coxofemoral, pues se quita toda esa articulación y se pone una prótesis de cadera, ¿no? Okay. Sí, eso es en el aspecto. En este paciente que yo te comento, que es un caso raro, Okay. que es muy poco común que tengas un sarcoma óseo que no está localizado en el hueso. Pero ¿por qué lo clasifican? O sea, y entonces, ¿en dónde está localizado? ¿Y por qué se clasifica? Él está localizado en el músculo. Okay. Se clasifica porque normalmente ya el patólogo hacemos ciertos estudios, es decir, se tomó la biopsia, se corrieron ciertos estudios adicionales para saber dónde está localizado ese tumor, qué características tiene, y se llama así, sarcoma de Ewing, y es un tumor óseo. Okay. Aunque el 99% de ellos se desarrolla en el hueso, hay un 1% que se desarrolla fuera de del hueso. Por eso, en realidad, el sarcoma de Ewing se considera que es una enfermedad sistémica. Okay. O sea, que en su 99% de las probabilidades se presente en el hueso, es una cosa, pero tenemos un 1% que no aparece ahí. Que no aparece ahí y que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y eso le pasó a este paciente, ¿no? O sea, pero ahorita ya me imagino que ya está en tratamiento el paciente. Sí, etcétera. sí. Se hace la resección de esa lesión. Obviamente se quita completamente. Y ya quitándose completamente esa lesión, pues ya el siguiente tratamiento pues va con radioterapia y ver los márgenes, ver que estén en unos márgenes adecuados para disminuir la probabilidad de que este tumor regrese. Mira, aquí nos están poniendo en las preguntas de Facebook, nos pone María Cerrón, si lo estoy pronunciando bien, nos está poniendo que si es verdad que el azúcar como tal, me imagino que alimenta al cáncer. Es decir, o sea, si el comer o ingerir azúcar genera más cáncer, yo quiero entender eso. Sí. Pues no, en realidad el azúcar o el consumo de azúcares no se ha relacionado con el aumento de cáncer. Lo que sí se ha relacionado con el aumento de cáncer es que el azúcar crea obesidad, crea sedentarismo, y esto condiciona que tengamos ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad y de otras enfermedades también. Exacto, sí. De desarrollar algún tipo de cáncer. Es decir, vámonos en el aspecto de cáncer de esófago. Tú consumes muchos azúcares, empiezas a aumentar de peso, empiezas a tener una obesidad y empiezas a tener mucho reflujo. Empiezas a tener reflujo gastroesofágico, nunca te lo tratas, empiezas a tener esófago de Barrett, que es el cambio de una célula normal a una célula normal, y aumentas tu riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Y si, por ejemplo, un paciente que ya tiene cáncer, que ya se ha diagnosticado con cáncer, igual puede ingerir quizá el azúcar, no sé, con normalidad, o ya existe ahí un reajuste de regulación. No hay ninguna... Hay muchos mitos, y la verdad es que sí es cierto, hay muchos mitos sobre la alimentación del cáncer. O sea, la alimentación y cáncer. Tengo cáncer, ya no puedes comer tal alimento porque mi vecina dijo que esto que era malo y que no puedo comer tamales, dice. Pero que debes de consumir alimentos completamente verdes porque este tumor casi prácticamente se quita con los alimentos verdes. Que claro, una mejor alimentación pues apoya a tu salud, etcétera. Exactamente, o sea, no hay ninguna contraindicación para la alimentación y el cáncer. Es decir, tu alimentación debe ser prácticamente igual, y si la puedes mejorar, mucho mejor. ¿Sí? Obviamente, si consumes frutas, verduras, no consumes gaseosas, no consumes harinas, pan, alimentos ahumados, haces ejercicio, obviamente tú vas a estar en muchas mejores condiciones para combatir el cáncer. Recordemos que el ejercicio te prepara física y mentalmente para combatir el cáncer. Físicamente, ¿por qué? Porque empiezas a activar tus células, empiezas a activar tu sistema inmune, empiezas a activar cada uno de todo nuestro organismo, que a la hora de que recibimos una quimioterapia o un tratamiento quirúrgico, obviamente vamos a estar mayormente preparados, ¿no? Ahorita, antes de entrar, pues yo me puse a investigar, ¿no? Y un poco de investigación. me puse a hacer la tarea. Estaba viendo que
hay varios médicos que mencionan que hay un tema con las células madre, que las células madres apoyan a regenerar el sistema inmune, etcétera, ¿no? ¿Qué tan cierto tú que eres el especialista hay con ese tema? ¿Es un mito, es una realidad? ¿O incluso ya se está preparando algún tipo de tratamiento con ello? Se han hecho estudios de lo de las células madre, este, pero en ningún punto lo hemos llegado a demostrar al 100%. Digo, todavía estos están en fase experimentales Ujú, en los cuales no hemos logrado tener los resultados adecuados. ok, Sí, o sea, esa es la realidad del día de hoy. No hemos tenido resultados que al día de hoy podamos hacer esta recomendación, ¿no? Digo, están en fase experimental, probablemente más adelante pudiesen llegar a funcionar. a Pero funcionar. ¿cuál es la finalidad? Digo, quizá no me quiero cambiar el tema, pero Ujú. me entra, quizá tú que eres el que sabe, ¿cuál es la finalidad de esto de las células madre? O sea, ¿cómo lo quieren meter? ¿Un nuevo tratamiento o cómo? Normalmente la finalidad que están teniendo con lo de las células madre y que sí han tenido resultados en algunos casos Ok, porque se han experimentado. La finalidad de la célula madre es que tú cuando naces, ok, obviamente tú y yo nacimos de una sola célula, ujú, ¿sí? Y hay algo que se llama células madre, por decirlo así, que ellas tienen la capacidad de desarrollar hueso, de desarrollar sangre, de desarrollar músculo. ok, Entonces, una sola célula, hay ciertos estímulos que hacen que digan, ¿sabes qué? Vamos a producir hueso, vamos a producir músculo, vamos a producir sangre. Entonces, si tú tienes algún tipo de cáncer, es decir, si tú tienes un cáncer de hígado, pues haces la resección completamente del hígado y puedes meter las células madre con la finalidad de que se regenere ese hígado, y como se va a regenerar ese hígado completamente nuevo, pues prácticamente pues estás dando un tratamiento, ¿no? ok, ok, sí. Pero eso suena, o sea, suena muy bonito. No, me lo cuentas y yo ya quiero que me pongan Ajá, tratamiento. eso suena muy bonito, pero actualmente no existe algo o no existe algún medicamento o alguna célula madre que podamos llevarla hasta ese punto. Entonces, lo que se está analizando y lo que sí hemos logrado identificar es que hemos identificado que cada célula empieza a responder a ciertos estímulos haciendo que su DNA, haciendo que esa célula empiece a reproducirse más, Ujú. empiece, ya sea que se reproduzca más o ya sea que se muera. O sea, ¿Sí? corre el riesgo de que, o sea, un porcentaje de que sí Sí. funcione y hay otro En- porcentaje de Entonces, que en no. base a ese tipo de señalización, Ujú, pues hemos encontrado y hemos demostrado ciertos medicamentos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la terapia para el cáncer de mama, que es un HER2, es una molécula que se expresa en la mama que hace que tengamos buenos resultados en el tratamiento, ¿no? Y eso se ha ido demostrando con todas las investigaciones, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta que dentro del cáncer de mama hay cierto subtipo de cáncer de mama que empieza a tener ciertos receptores ok. afines para esa molécula. Entonces, esa molécula lo señaliza, es decir, en vez de decir yo tengo antenas cuadradas, pues él tiene antenas triangulares. Ok, Entonces, si tú tienes antenas triangulares, pues ya sabemos que es como, por ejemplo, el equipo de fútbol. a ver, ok, Tenemos el equipo de fútbol, son los rojos y son los amarillos, ¿sí? ok. Y yo tengo un balón que va a hacer que los amarillos metan más goles, por decirlo así. Entonces, prácticamente esa es lo que hemos encontrado con todas estas investigaciones. Ver cuáles células podemos ya sea ayudarlas o podemos eliminarlas con ciertos medicamentos. Ahorita nada más se puede decir que existen los tratamientos que son tradicionales, la Ah, quimio, la radio y... actualmente, digo, si tú me preguntas concretamente el tratamiento con células madre para el cáncer, no. No, O sea, no. Que
Posiblemente nos han dado información, no los podemos negar al 100% porque son estudios, entonces son estudios que hemos visto cómo las células se van comportando. Es decir, si a una célula le agrego azúcar y el azúcar se muere, pues, y tú me dices, ¿sabes qué? Pues vamos a darle azúcar a las células para que se mueran, ¿no? Ok. Sí. Entonces, esa es la finalidad de todos estos estudios de investigación. Todas las investigaciones van haciendo pruebas hasta que llegamos a tener resultados adecuados. Pero concretamente las células madre para el tratamiento del cáncer, no. La verdad es que estos temas son demasiado interesantes, como que cada pregunta va y cada respuesta que das siempre va metiendo a más y más. Sí. Siempre va generando más dudas, siempre va generando más conceptos. Lo que normalmente yo les digo es, actualmente el tratamiento de cáncer es individualizado. Okay. Es completamente individualizado. Es decir, para ti, toda la finalidad de que hagamos todos estos estudios, es decir, no sé, en el aspecto de cáncer de mama. Tenemos cáncer de mama, ok. ¿Y cómo me va a tratar? Porque es la pregunta más frecuente. ¿Y cómo me va a tratar? Es que yo vi que a ella le hicieron primero cirugía y a mí me va a dar primero quimioterapia. Es que el mío es más avanzado que ella, por eso me va a dar quimioterapia y por eso ella o sea, la la van gente a empieza operar. a suponer. Empiezas a suponer, y más porque pues tienes amigas, tienes compañeras que están recibiendo tratamiento y obviamente ahí pues tú dices, ¿por qué a ella sí le dieron quimioterapia primero y a mí no me van a dar quimioterapia primero? Porque a ella sí la van a operar primero y ¿por qué no? Porque es eso, o sea, actualmente el tratamiento de cáncer de mama lo diseñamos un tratamiento exclusivamente para cada una. Es decir, le hacemos la mastografía, le hacemos el ultrasonido, le tomamos la biopsia, sabemos qué tipo de cáncer de mama es y en base a todos estos estudios diseñamos un tratamiento único y exclusivo para cada paciente. Independientemente de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Independiente, cada tratamiento es individualizado y cada una va a tener el mismo tratamiento. Okay. Es decir, por ejemplo, te pongo el ejemplo bien básico. Tengo cáncer de mama y tengo 3 subtipos, ¿no? Uno que responde a hormonas, uno que responde a HER2 y otro que es triple negativo. Normalmente, el que es respondedor a hormonas, la gran mayoría de estos tumores los operamos de inicio, es decir, los operamos primero, después de que quitemos el tumor, les damos quimioterapia y si es un tumor que responde a hormonas, pues le doy un bloqueador de hormonas. Okay. Una paciente que es un HER2 positivo, le damos inmunoterapia primero, después la operamos y luego ya después le damos un bloqueador HER2. Okay. Si tú me pones una mujer con bloqueo hormonal y una mujer con bloqueo anti-HER2, me va a decir oiga doctor, es que a ella le están dando una terapia hormonal y a mí me están dando una terapia HER. Yo quiero la terapia hormonal que ella está teniendo. ¿Por qué? O porque a ella sí se la dio y porque a mí no. Por esa razón, porque para ella que tiene un HER2, obviamente le funciona más una terapia anti-HER. Para esta otra mujer que es un tumor que responde a hormonas, lo mejor es darle una terapia antihormonal, ¿sí? O un bloqueo hormonal. Okay. Entonces, no es que el tratamiento les va bien a las dos, el tratamiento es curativo para las dos, pero cada uno de esos tratamientos fue individualizado y fue diseñado para cada una de ellas. Para ese tipo de paciente. Para cada tipo de paciente. Entonces, no todas las pacientes, aunque sean cáncer de mama, porque las dos tienen cáncer de mama, cada una se diseñó su tratamiento exclusivo para que tengamos los mejores resultados para cada una. Claro. Sí, entonces, esto es lo bonito de la oncología y del tratamiento de cáncer. Igual, la cirugía es exactamente igual. A cada una se diseña el tipo de cirugía que le vamos a hacer acá, según el tipo de tumor y según cómo se presentó. Sí, es que yo siento que es esto, porque a veces generalizamos, pero no conocemos. Y pues,
Insisto, esto nos está dando la oportunidad o nos está dando la pauta para hacer llegar el mensaje. Yo no me queda claro que con lo que la información que acabamos de brindar, sé que muchas personas quizá van a estar resolviendo las dudas que tenían o no tenían, pero agradezco que hayas tenido parte de tu tiempo aquí con nosotros, como siempre. La verdad me gustaría que tocáramos quizá después más tipos de cáncer. Sí. Quizá, no sé, alguno desconocido, como el caso que te tocó, que insisto es... Me confundió lo óseo con que no es óseo, o sea, Ya sé. la verdad sí, estaría bien que tocáramos otro tipo de otros tipos de Sí. cáncer, no sé, alguno que nos puedan dejar en los comentarios. Dejen igual sus dudas y pues bueno, doctor, ¿dónde lo podemos consultar? Sus redes sociales van a estar apareciendo ahí van a una cintilla que van a estar apareciendo por aquí, pero igual compártanos. Aquí. Aquí justamente. Casi le pone. O sea, casi me pongo aquí la cara a la banda. Sí, claro que sí. No, pues con mucho gusto seguimos resolviendo dudas y seguimos teniendo estas cápsulas. Todos los jueves, a la Todos los misma jueves hora, a la en el misma mismo hora. lugar. Sonaste como... Como comercial, ¿no? Como comercial, Sí, a ya la sé. misma hora en el mismo canal. Pero ¿dónde lo consultamos? Denos No. su dirección. Nos pueden consultar aquí en AVE, en el piso 17. Y las redes sociales ahí van a aparecer en línea, como tú dices, aquí. Aquí exactamente van a estar apareciendo ahí. Sí, nos pueden buscar como Oncopal o como Ángel Arana. En cualquiera de las dos formas, ahí estamos en contacto. Perfecto. Yo los invito a que dejen sus comentarios como cada cápsula, compartan este contenido, suscríbanse a todas las redes de Oncopal y también a las redes del Dr. Ángel, compartan esta información y pues nos vemos en una próxima cápsula desde las redes de Oncopal. Les deseo un excelente jueves. Nos vemos. Hasta luego.